Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fenomenal. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la vida de una de las figuras turcas más amadas y a la vez más rodeadas de misterio, Can Yaman. Un hombre que ha logrado cautivar corazones a lo largo y ancho del planeta con su innegable carisma, su innegable atractivo físico y por supuesto, su innegable talento frente a las cámaras. Pero y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿será que detrás de esa sonrisa que parece esculpida por los dioses y esa mirada que traspasa la pantalla se esconde un secreto? Un arrepentimiento que como una sombra persistente, lo ha perseguido desde las profundidades de su pasado. Esa es precisamente la pregunta que nos vamos a encargar de responder en este vídeo. Vamos a emprender un viaje a través de su trayectoria vital, analizando con lupa los momentos que han marcado su carrera, las controversias que ha tenido que enfrentar con valentía y, por supuesto, los rumores y las especulaciones que han tejido una intrincada red alrededor de su vida personal. Así que prepárense porque este viaje promete estar repleto de sorpresas inesperadas, giros de guión que no verán venir y, desde luego, muchísima especulación. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero invitarlos cordialmente a que se suscriban al canal, si es que aún no lo han hecho. No se pierdan ni uno solo de mis vídeos, donde encontrarán las últimas tendencias del mundo del espectáculo, las noticias más jugosas sobre sus celebridades favoritas y análisis profundos y reveladores como el que vamos a realizar hoy. Así que sin más demoras, acompáñenme mientras desentrañamos juntos los enigmas que envuelven la vida de Can Yaman. Muy bien, comencemos por el principio. Can Yaman, nacido en la vibrante ciudad de Estambul en el año 1989, no siempre tuvo como destino convertirse en una estrella de la pantalla. De hecho, para sorpresa de muchos, se licenció en Derecho y llegó a ejercer como abogado durante un tiempo. Pueden imaginarse a Can Yaman defendiendo a un cliente en un juicio. Es una imagen muy diferente a la que estamos acostumbrados. Pero la vida, como suele hacer, le tenía preparada una sorpresa. Decidió probar suerte en el competitivo mundo del modelaje y la actuación. Y para su fortuna y la nuestra, vaya que le fue bien. Su primer papel de importancia llegó en la serie Gönül İleri, en el año 2014, donde interpretó a un joven de atractivo innegable y carisma arrollador. A partir de ese momento su carrera despegó como un cohete, ascendiendo a una velocidad vertiginosa. Participó en varias series de televisión, cada una cosechando más éxito que la anterior, pero fue su interpretación de Can Divit en la comedia romántica Erkenci Pájaro Madrugador, lo que lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un nombre reconocido en todo el mundo. Erkenci se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords de audiencia no solo en Turquía, sino también en numerosos países de Latinoamérica y Europa. La química que emanaba de la pantalla entre Can Yaman y su coprotagonista, la talentosa Demet Özdemir, era absolutamente innegable. Su relación parecía trascender la ficción, generando una ferviente legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real, viviendo su propio cuento de hadas. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? Los rumores de un romance intenso y apasionado eran constantes, pero ninguno de los dos confirmó ni negó nada de manera oficial. Algunos aseguran que fue un amor de verano, una pasión efímera. Otros creen que fue una estrategia de marketing, un astuto movimiento publicitario para impulsar la serie. Lo cierto es que después del final de Erkenci, su relación se enfrió de manera drástica y nunca más se les vio juntos en público. Y es precisamente aquí donde comienzan a surgir las primeras preguntas. ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Fue una ruptura dolorosa y traumática? ¿O simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles fuera del set de grabación, en la vida real? Algunos allegados a la pareja aseguran que la presión mediática, el constante escrutinio público, fue insoportable, un peso demasiado grande para soportar. Otros sugieren que surgieron conflictos personales irreconciliables, diferencias que no pudieron superar. La verdad, como suele suceder en este tipo de situaciones, probablemente se encuentre en un punto intermedio, un equilibrio entre ambas versiones. Pero el silencio sepulcral de ambos actores al respecto no hace más que alimentar la especulación y la intriga, dejando volar la imaginación de sus fans. Sin embargo, la vida de Can Yaman no solo ha estado marcada por el éxito y el romance. También ha tenido que enfrentarse a varias controversias que han puesto en tela de juicio su imagen pública, generando debates acalorados y opiniones divididas. Una de las más sonadas ocurrió durante
Una entrevista en España, donde algunos de sus comentarios fueron considerados sexistas y misóginos, provocando una ola de indignación. La reacción del público fue inmediata y Can Yaman recibió una avalancha de críticas en las redes sociales, siendo objeto de duros señalamientos. Ante la magnitud de la controversia, se vio obligado a emitir una disculpa pública, reconociendo que sus palabras habían sido desafortunadas e inapropiadas, mostrando arrepentimiento por el daño causado. Este incidente, sin duda alguna, dejó una marca profunda en su reputación. Muchos lo acusaron de ser arrogante y machista, mientras que otros salieron en su defensa, argumentando que sus palabras habían sido sacadas de contexto, malinterpretadas con la intención de perjudicarlo. Pero más allá de la polémica, este episodio sirvió como una valiosa lección para Can Yaman. Aprendió que cada palabra que pronuncia, cada gesto que realiza, es analizado y juzgado por millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolo en un blanco fácil para la crítica. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿se arrepiente Can Yaman de algo de su pasado? ¿Hay algo que cambiaría si tuviera la oportunidad de retroceder en el tiempo? Es difícil saberlo con certeza, ya que el actor es bastante reservado con su vida personal, prefiriendo mantenerla alejada del ojo público. Pero si nos basamos en sus declaraciones públicas y en el análisis de su trayectoria, podemos inferir que sí, que hay ciertas cosas de las que se arrepiente. Por ejemplo, es probable que se arrepienta de no haber manejado mejor la situación con Demet Özdemir. Quizás si hubieran sido más transparentes con el público sobre su relación, se habrían evitado muchas especulaciones y rumores dañinos, protegiendo su privacidad y su imagen. También es posible que se arrepienta de algunos de sus comentarios polémicos, que sin duda empañaron su imagen y le causaron mucho dolor de cabeza, afectando su reputación y su carrera. Pero más allá de estos arrepentimientos puntuales, creo que el mayor secreto que oculta el pasado de Can Yaman es la presión que ha sentido por estar a la altura de las expectativas, por cumplir con las exigencias de un público cada vez más demandante. Desde que se convirtió en una estrella internacional, ha tenido que lidiar con la fama, el acoso de los paparazzi y la constante necesidad de reinventarse para seguir siendo relevante, para no caer en el olvido. Esta presión sin duda ha afectado su salud mental y emocional. En varias ocasiones ha reconocido sentirse agotado y abrumado por la atención mediática, confesando que el peso de la fama a veces se vuelve insoportable. Incluso ha llegado a decir que a veces se siente como un personaje, más que como una persona real, perdiendo la conexión con su propia identidad. Y es aquí donde se hace evidente la fragilidad que se esconde detrás de la fachada de galán de telenovela. Can Yaman, como cualquier ser humano, tiene sus inseguridades, sus miedos y sus arrepentimientos. La diferencia es que él vive bajo el escrutinio público constante, lo que hace que sus errores y debilidades sean aún más visibles, convirtiéndolo en un blanco fácil para la crítica. Pero a pesar de todo esto, Can Yaman ha demostrado ser un hombre resiliente y perseverante. Ha aprendido de sus errores, ha pedido disculpas cuando ha sido necesario y ha seguido trabajando duro para alcanzar sus metas, demostrando una gran fortaleza mental. Su carrera continúa en ascenso con nuevos proyectos en Europa y en Estados Unidos, expandiendo sus horizontes y desafiándose a sí mismo. Ha incursionado en el mundo del fitness, creando su propia marca de ropa deportiva y promoviendo un estilo de vida saludable, inspirando a sus seguidores a cuidarse tanto física como mentalmente. También se ha involucrado en causas sociales, apoyando a organizaciones benéficas que ayudan a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, demostrando su compromiso con la sociedad. Y es que Can Yaman es mucho más que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Es un actor talentoso, un empresario ambicioso y un ser humano comprometido con su comunidad, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Su historia es un ejemplo de superación personal y de cómo se puede aprender de los errores para convertirse en una mejor versión de uno mismo, inspirando a otros a perseguir sus sueños. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué secreto oculta el pasado de Can Yaman? Creo que el secreto más profundo no es un escándalo ni una infidelidad ni un comportamiento reprochable. El secreto más profundo es la lucha interna que ha librado para encontrar su lugar en el mundo, para reconciliar su imagen pública con su verdadera identidad y para mantener la cordura en un entorno tan exigente y despiadado como el del espectáculo, donde la presión y la competencia son constantes. Este secreto, que quizás no sea tan secreto después de todo, es lo que lo hace aún más humano y cercano a sus fans, que se identifican con sus luchas y sus desafíos.
Porque a pesar de su fama y su éxito, Kanyaman sigue siendo un hombre común y corriente con sus virtudes y sus defectos, sus sueños y sus frustraciones, demostrando que la fama no lo ha cambiado. Y es precisamente esa autenticidad lo que lo ha convertido en una de las estrellas más queridas y admiradas de su generación, trascendiendo fronteras y conectando con personas de diferentes culturas. Porque al final del día, lo que realmente importa no es la perfección, sino la honestidad. Y Kanyaman, a pesar de sus errores y controversias, siempre ha sido honesto consigo mismo y con su público, mostrando su verdadero ser sin máscaras ni pretensiones. Así que, ¿se arrepiente Kanyaman de algo de su pasado? Probablemente sí. Pero también ha aprendido mucho de sus experiencias y ha utilizado esos aprendizajes para crecer como persona y como profesional, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para muchos. Y eso al final es lo que realmente importa, el legado que deja en el mundo. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la vida y la carrera de Kanyaman. Hemos explorado sus éxitos, sus controversias, sus relaciones personales y, por supuesto, los rumores y especulaciones que giran en torno a su figura, analizando cada detalle con lupa. Hemos visto que detrás de la imagen de galán de telenovela se esconde un hombre complejo y multifacético, con sus virtudes y sus defectos, sus sueños y sus frustraciones, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Hemos descubierto que la presión de la fama y las expectativas del público han afectado su salud mental y emocional, pero que a pesar de todo, ha sabido mantenerse resiliente y perseverante, superando obstáculos y desafíos. Y hemos concluido que el secreto más profundo que oculta su pasado no es un escándalo ni una infidelidad, sino la lucha interna que ha librado para encontrar su lugar en el mundo y para reconciliar su imagen pública con su verdadera identidad, un desafío constante en su vida. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido, que hayan disfrutado de este análisis profundo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de Kanyaman? ¿Creen que se arrepiente de algo de su pasado? ¿Cuál es su serie o película favorita en la que ha participado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas para que puedan disfrutar de este contenido. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.